Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Evangelio de Mateo y vamos a estar considerando en esta mañana de los versículos 1 al versículo 4. Mantengan ahí sus Biblias, hermanos, abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. En el año de 1808 salió a la luz una obra de teatro dramática llamada Fausto, escrita por el autor alemán Johann von Goethe. Esta obra, que también puede leerse como una novela, pero realmente es una obra de teatro dramática, trata acerca de un hombre llamado Fausto. Un hombre, un catedrático muy ilustrado, un erudito en todo conocimiento, pero vacío profundamente espiritualmente hablando. A pesar de todos los conocimientos que tenía, este hombre, su vida transcurre de tal manera que no le encuentra ningún sentido a la vida. Su vida es vacía, nada le satisface. Pudiera decirse que él está viviendo una etapa de perpetua necesidad. Y cuando se encontraba en ese momento crítico de su vida, se aparece un personaje llamado Mefistófeles, que no es otro que el diablo. Y este Mefistófeles lo que hace es ofrecerle a Fausto todo lo que desea su alma: placer, poder, diversión, a cambio de una sola cosa: de su alma. Fausto acepta y todos los deseos le son concedidos, pero al final descubre que lo que ganó no puede compararse con lo que perdió. Y aunque esta es una historia ficticia, es una historia literaria, refleja una situación, una realidad espiritual muy profunda. Esa realidad es que el diablo está continuamente acechando a los seres humanos para destruirlos. Esa es la realidad que refleja esta historia y es la realidad que nosotros estamos viviendo, y el ser humano siempre lo ha vivido a través de toda su historia. El apóstol Pablo dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, que el diablo anda a nuestro alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Y es cuando los hombres están cansados, hambrientos, dolidos, insatisfechos, frustrados o débiles, en que se aprovecha el diablo para ofrecerles satisfacer sus deseos a cambio de que les sean fieles a él, y de esa manera ser infieles a Dios. Esa es una historia ficticia, pero en el libro de Mateo capítulo 4 se nos narra una historia real en la que el diablo también tienta a un hombre con necesidades y le ofrece satisfacerlas a cambio de fidelidad. Así como a Fausto le ofrece satisfacer sus necesidades, también a este hombre se le ofrece de esa manera satisfacer necesidades. La diferencia es que Fausto cayó y este hombre, que no es otro que Jesús, resistió a todas las tentaciones que le ofrecían. Fausto cedió a la tentación firmando un pacto y entregando su alma. Jesús resistió a la tentación usando la palabra de Dios. Donde Fausto cedió por desesperación, Jesús venció por obediencia. Y en la predicación de esta mañana vamos a ver la manera en que el diablo tienta a los hombres, y también aprenderemos cómo Jesús nos enseña a vencer las tentaciones usando la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque
es por medio de ella por la que tú nos enseñas a resistir todas las tentaciones que el enemigo nos pone. Pedimos, Señor, que en estos momentos en que vamos a meditar en ella, nos des un corazón transformado, un corazón fuerte, un corazón confiado, en que todo aquello, Señor, que pasamos, aquellas pruebas que pasamos, estás tú siempre de nuestro lado. Ayúdame, Señor, a compartir tu palabra fielmente para tu gloria y honra, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta esta parte del Evangelio, Mateo nos ha ido introduciendo en la vida de Jesús de manera teológica y de manera cronológica. Teológicamente hemos visto la procedencia de Jesús, vimos también las profecías que se hicieron respecto a su venida, el reconocimiento que se le hace como Mesías, y también vimos cómo Dios lo certifica como el ungido prometido en el bautismo. Cronológicamente el Evangelio también nos ha narrado su genealogía, su anunciación, su nacimiento y su entrada en el ministerio. Ahora, en este evento que vamos a estar considerando, Mateo nos lleva a uno de los puntos cruciales en el ministerio de Jesús, que es su tentación. El texto inicia diciendo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En nuestra predicación anterior vimos cómo este encuentro entre Jesús y Satanás se produce inmediatamente después de que Jesús es bautizado, inmediatamente después de que es exaltado por la Trinidad. Vimos también la causa por la cual es llevado por el Espíritu al desierto. Vimos qué significado tenía esto espiritualmente. Analizamos también lo que es la tentación y estudiamos también lo que es la personalidad de Satanás. Esto lo vimos en la predicación anterior y únicamente lo doy como un resumen para entrar en el contexto de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahora, hay un gran contraste en lo que sucede en el bautismo de Jesús y lo que ahora va a suceder en su tentación. En el bautismo el Espíritu Santo reposa plácidamente sobre él en forma de paloma. En contraste, en este pasaje, el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ser tentado. En su bautismo, el Padre amoroso le rinde su cariño a Jesús. En el desierto, el cruel Satanás le muestra su maldad. En su bautismo, Jesús es ungido con el agua de la pureza. En el desierto es amenazado por el fuego de la tentación. En su bautismo se le abrieron las puertas del cielo. En el desierto se le abren las puertas del infierno. Y esto nos enseña, hermanos, que después de un triunfo invariablemente viene una tentación. Y esto debe de ser para nosotros un llamado de precaución, una luz amarilla, una luz de advertencia que nos previene de caer en una catástrofe. Siempre que un cristiano obtiene un triunfo, es más susceptible a caer en las tentaciones. Satanás afila sus armas
cuando nosotros estamos más confiados y más protegidos para esperar el momento propicio para atacarnos. Yo recuerdo en una ocasión cuando estaba a punto de entrar al ministerio, un pastor, amigo mío, a quien le tengo mucha estima, me dijo: hermano, prepárese, porque va a empezar a ser atacado por Satanás. Y la verdad es que así es. Y me dice, no lo digo para asustarlo, pero lo digo para que se prevenga, fortalezcas, porque le van a venir muchas pruebas. Y así es, hermanos. Porque un cristiano, después de un triunfo, es más susceptible a las tentaciones y a las pruebas. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia nos hace referencia de algunos hombres que después de una victoria o después de algún privilegio concedido de parte de Dios, recibieron ataques del diablo. El profeta Elías, después de derrotar a los 450 profetas de Baal, se hundió en el temor y la desesperación por las amenazas de Jezabel. El apóstol Pablo se le envió un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, dice la Escritura, después de haber saboreado las delicias de estar en el tercer cielo. Y aunque Jesús no necesitaba ser tentado, puesto que Él es Dios, y la Escritura dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado por el mal, era necesario que Cristo como hombre fuera tentado para identificarse con nosotros, para vencer la tentación y de esa manera enseñarnos que en Él tenemos el poder para resistirla. Había un propósito en la tentación y este era el propósito. Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús nos conoce. Él sabe que somos tentados continuamente, constantemente en la carne. Pero también nos ama y Él quiere y además puede fortalecernos en esos momentos de debilidad. Dice entonces la Escritura: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Jesús estaba a punto de iniciar su ministerio terrenal. Un ministerio que se había pospuesto durante 30 años, pero ahora los siguientes 3 años estaría el Señor ministrando y llevando la obra que su Padre le había encargado. Había sido investido con el poder del Espíritu Santo durante su bautismo y ahora se preparaba para recibir la prueba que lo acreditaría como el verdadero Hijo de Dios, con el poder y la capacidad de destruir al enemigo. Dice la Escritura entonces que Jesús ayunó. Ahora, ¿qué es el ayuno desde el punto de vista de las Escrituras? El ayuno es la acción de abstenerse de alimentos o de agua o de ambas cosas. Y esto se lleva a cabo durante un tiempo específico. Ese es el ayuno. En el ayuno se hace con el fin de que la persona sea consagrada completamente a Dios. Ese es el tipo de ayuno que realmente debería de hacerse. Esta acción trae como resultado lógico un debilitamiento corporal en la persona que está practicando el ayuno por causa de los nutrientes que le hacen falta a su organismo. Pero en contraste con el debilitamiento corporal, trae un fortalecimiento espiritual, porque en el que ayuna lo hace que dependa totalmente de Dios. Una persona que ayuna por motivos correctos soporta el ayuno y además se fortalece espiritualmente porque lo hace para Dios. Ese es un ayuno correcto. Jamás se debe de ayunar por motivos incorrectos, que no sea el de glorificar a Dios.
Hay quienes tratan de impresionar ayunando, incluso lo promueven, lo promulgan, ponen cara de que están ayunando, cara de debilidad, pero sus motivaciones al ser incorrectas, equivocadas, les traen consecuencias. Hay una historia de un pastor, Alfred Nobu, de África, que trató de imitar el ayuno de Jesús. Le dijo a su congregación que él iba a hacer el mismo ayuno que hizo Jesús durante 40 días. Se retira al desierto, pero a los 30 días es encontrado muerto él en el desierto, aislado. Él no buscaba a Dios en un ayuno espiritual. Él trataba de hacer únicamente imitar lo que Cristo había hecho. Y eso es peligroso. Uno de los ayunos que más se promueven también, hermanos, es los que hacen los ayunos, el ayuno de Daniel. Pero, hermanos, si esto es cierto, la mayoría de las personas que conozco que hacen el ayuno de Daniel es con fines estéticos, con fines de salud, no con fines espirituales. Entonces debemos de tener mucho cuidado en nosotros. Es bueno el ayuno, sí es bueno ayunar, pero tiene que hacerse con motivos correctos. El ayuno es una práctica bíblica que nos sirve para nuestro crecimiento espiritual, y si lo hacemos debemos de hacerlo con sabiduría, con humildad, con verdad, y siempre hacerlo guiado por el Espíritu Santo. No lo hagamos para impresionar ni para tratar de imitar. El que Jesús haya ayunado por 40 días tiene un significado muy especial. El número 40 en la Escritura representa un periodo de prueba, pero también representa un periodo de preparación y también representa juicio. Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto del Sinaí, preparándose para recibir las tablas de la ley. Eso es una preparación, un ayuno en preparación. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto como juicio por su incredulidad. Aquí tenemos una prueba, es un juicio, el número 40. Jesús estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches en ayuno, siendo tentado por el diablo, también como preparación para el ministerio tan importante que iba a realizar. Como consecuencia de este ayuno que hace el Señor, dice la Escritura que tuvo hambre. Y esto es una prueba clara de la naturaleza humana de Jesús. Jesús fue tanto Dios como hombre. Y aquí en varias partes de la Escritura nos demuestra que Él tenía las necesidades que cualquier ser humano tenía. Es por ello que los sufrimientos, las necesidades y los padecimientos humanos no son ajenos a Él. Y por eso se compadece Él de nuestras aflicciones y es poderoso para socorrernos cuando nos encontramos en medio de ellas. Porque Él también las sintió como hombre, Él sintió también todas las necesidades y tentaciones que nosotros tenemos. Él es capaz de entenderlas. Se compadece y además nos fortalece. Dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La frase vino a él indica un acercamiento intencional con algún propósito. El diablo no tenía la intención de esperar. Por eso dice, y vino a él. Al ver que Jesús se encontraba en una necesidad
se abalanzó sobre él para destrozarlo. Así como un depredador se abalanza sobre su presa para acabar con ella, así Satanás tenía preparada esa trampa, dice, y vino a él. Lo buscó, fue y lo buscó para hacer eso. No sé si han visto en algunos documentales cómo los depredadores están esperando siempre a su presa para atacarla. Pero cuando ven ellos detectan alguna que esté más débil, es sobre la que se van ellos. Y así es Satanás. Satanás de igual manera, por eso en la Escritura se lo comparan con un león rugiente, porque siempre va a buscar atacar al más débil, al que esté menos fortalecido en la fe. Es la fácil presa de Satanás. Dice el versículo 3, dice, el tentador, vino a él el tentador. Y este es uno de los títulos con los que también se designa al diablo, porque la intención de Satanás es tentar a los hombres para que caigan en desobediencia a Dios. Esta era la función específica del diablo en este momento, ser el tentador, provocar a Jesús para que desobedeciera la voluntad del Padre. En ese momento entonces el diablo comienza su ataque y le dice, si eres hijo de Dios. Esta frase lleva un sentido provocador, no una negación. El diablo no tenía ninguna duda de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el ungido. Él no le está diciendo, demuestra que eres hijo de Dios para creerte. Él está diciendo, si eres hijo de Dios, está provocándolo. Le está diciendo, ya que realmente eres hijo de Dios, entonces haz lo que te voy a pedir. Esta era la intención entonces del tentador, era provocar un reto para que cayera. Es como aquellos recuerdo cuando estaba niño, habíamos muchos niños, ahorita ya no se ven niños en la calle, pero yo recuerdo que habíamos muchos niños allá donde yo vivía cuando yo estaba niño, y había uno de los mayores, era un experto provocador, y provocaba de manera que le decía a uno de los niños, dice que él te gana a los golpes, y al otro le decía lo mismo, y entonces los provocaba y hacía que se pelearan. Esa es la manera entonces de provocar, incitar a alguien a caer en este caso, Satanás quería que Cristo cayera en desobediencia al Padre. Porque lo que sigue es una orden, prácticamente lo que Satanás le da a Jesús. Le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una orden, es una expresión de firmeza. No le está diciendo, puedes hacer que estas piedras se conviertan. No, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la palabra original de pan que se menciona en la Escritura no es pan, sino es panes. Y esto implica abundancia. Abundancia, cuando el diablo ofrece algo, lo ofrece en abundancia, para que sea más atractivo. Tienes necesidad de diversión, te la doy en abundancia, pero apártate de los caminos de Dios. Tienes necesidad de riqueza, te la doy en abundancia, pero apártate de los caminos de Dios. Todo lo que el diablo ofrece siempre va a ser en abundancia. Satanás quería que Jesús actuara como el pueblo de Israel cuando le reclamó a Dios que le diera pan. Dice en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Anhelaban, añoraban aquellas saciedad que decían ellos tener,
en Egipto, aun cuando estaban siendo esclavizados. Y así es el hombre también, hermanos. El hombre no se da cuenta que está esclavizado por Satanás cuando está lleno de todo lo que Satanás ofrece, pero apartados de Dios. Le ofrece Satanás vastedad en todo lo que desea. El pueblo de Israel le pide que le llenen de abundancia y cae en desobediencia. Pero Jesús no iba a caer en esa trampa. Ahora, existen 3 formas que Satanás ha utilizado desde el principio de la humanidad y seguirá utilizando para tentar y hacer caer a los hombres. Son 3 maneras en que Satanás utiliza para hacer caer a los hombres. Estas formas las encontramos mencionadas en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Estas son las 3 maneras en que Satanás tienta a los hombres. La primera tentación entonces que el diablo pone en Jesús fue la de los deseos de la carne. Había una necesidad de Jesús, había una necesidad de alimento y era una cuestión lógica, pero Satanás la va a utilizar para tentarlo, para hacerlo caer. Así como a Eva la tentó haciendo ver que el fruto era bueno para comer, ahora el diablo se está aprovechando de la necesidad física de Jesús para que utilizara su poder en beneficio personal y que de esa manera cayera en desobediencia a su Padre. Satanás estaba induciéndolo para que usara el poder de manera egoísta, personal, satisfaciendo sus necesidades antes de su obediencia a Dios. El poder divino sí lo utilizó Jesús, pero ese poder divino lo utilizó durante su ministerio no para su provecho personal, sino para evidenciar su calidad de Mesías, su calidad de Hijo de Dios. Con estas palabras el diablo trataba de poner en duda la confianza que Jesús tenía de su Padre. Satanás lo estaba incitando para que demostrara que realmente era quien decía ser. Es muy probable que en ese momento Satanás le estuviera diciendo: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No creo que tu padre se vaya a enojar porque vas a comer cuando tienes esa necesidad. Pudo haberle dicho también: si al rebelde pueblo de Israel le dio maná del cielo para satisfacer su hambre, no creo que tú, siendo su hijo amado, te vaya a prohibir que uses tus poderes para convertir las piedras en pan. Pero Jesús no se dejó caer en el engaño. Él había venido en forma de hombre para hacer la voluntad del Padre y para que de esa manera llevara a cabo la obra de redención de manera perfecta. En Juan capítulo 4, versículo 34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Satanás quería destruir esa unidad que había en la Trinidad. Quería aprovecharse entonces de la necesidad de Jesús para obligarlo a actuar en desobediencia al Padre y destruir toda su obra. Ante este ataque de Satanás, Jesús le responde con la palabra y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está citando el texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice: y te afligió y te hizo tener hambre
y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este texto fue citado por Moisés al pueblo de Israel para que aprendieran a que no era el alimento físico lo más importante en la vida del hombre, sino que Dios los estaba preparando para recibir un mejor alimento, un alimento espiritual, un alimento que los hiciera realmente conocer la verdad de Dios, un alimento que los llevara a caminar por los caminos de Dios y no dejarse arrastrar por los caminos de la maldad. Y con estas palabras Jesús, que es el autor de la palabra, estaba declarándole a Satanás que hay algo mucho mejor que la simple satisfacción de nuestros deseos físicos, y que el beneficio espiritual es más grande aún que nuestras necesidades corporales, que es mejor obedecer a Dios que satisfacer nuestras necesidades egoístas. Y esto nos trae, hermanos, un beneficio espiritual, el ser obedientes a la palabra de Dios y el estarnos nutriendo continuamente de ella. Ante esta tentación, Jesús no se quedó callado al confrontarlo con la palabra, y es muy importante entonces, hermanos, que nosotros aprendamos a que siempre debemos de tener puesta la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6 nos dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del enemigo, vistiéndonos la armadura de Dios. Y esto nos sirve, hermanos, el estarnos fortaleciendo de la palabra de Dios para que cuando estemos en tentación, nosotros aprendamos a utilizar la espada de la palabra para atacar a Satanás. No se trata únicamente de buscar rechazar las tentaciones en nuestros propios medios, porque no lo vamos a lograr. De ahí la importancia que tiene para nosotros el estudio diligente de la Escritura y la memorización de versículos. Siempre vamos a encontrar en la Escritura palabras que nos sirvan para rechazar cualquier ataque de Satanás. Cuando le llegue la tentación de la avaricia, del placer, de la codicia, cite Mateo 16, 26, que dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para cada tentación, hermanos, hay una palabra de Dios. Si le llega la lujuria, cite Job capítulo 31, versículos 1 y 2, que dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente de las alturas. Si le llega el enojo, la enemistad, el rencor, cite primera de Juan capítulo 4, versículo 20, dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si está usted pasando por momentos de dolor, recuerde el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así como el pan da energía al cuerpo, la palabra de Dios fortalece el espíritu. En ella encontramos promesa, dirección, consuelo y vida eterna, vida en abundancia.
Por eso en tiempo de escasez, de enfermedad, de duda, de tentación, necesitamos nosotros más que la comida del cuerpo. Necesitamos una palabra de Dios. Necesitamos recordar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Necesitamos recordar en quién confiamos. En el Dios Todopoderoso, el Dios que puede hacer todas las cosas inimaginables para nosotros. Y necesitamos también cuál es nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios, no satisfacernos nosotros mismos en este mundo. Olvídese, hermano, olvídese de andar buscando siempre satisfacer sus gustos, sus preferencias. Busque siempre la palabra de Dios, busque siempre glorificar a Dios en todo lo que haga. Jesús, hambriento después de 40 días de ayuno, enfrentó una tentación que apelaba a la necesidad más básica del ser humano, el pan. Pero su respuesta nos revela una verdad eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera en que Jesús fue tentado en el desierto, también nosotros somos tentados constantemente a satisfacer nuestras necesidades con soluciones rápidas, egoístas, que nos alejan de la voluntad del Padre. Pero Jesús nos enseña que nuestra vida no depende únicamente de lo material, sino de una dependencia profunda y continua con la palabra de Dios. Y así como Jesús venció en el desierto, nosotros también podemos vencer las tentaciones si nos alimentamos cada día de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa es la que nos va a traer a nosotros la fortaleza para resistir cada tentación, para pasar cada prueba. Jesús conoce el hambre, y no solo el hambre física, sino también el hambre del alma. Él tuvo necesidad física, pero también tuvo dolor. Él le preguntó al Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Rey del universo, el Creador de todas las cosas, estaba en ese momento clamando por auxilio de parte de Dios, clamando por paz para su alma. Así que cuando haya dolor, necesidad, soledad, cansancio, la presión de las circunstancias, vaya a la palabra de Dios. Tome la palabra de Dios y exprésela y créasela y medite en ella para que pueda resistir cuando usted esté pasando por el desierto. Cuando todo en su humanidad esté clamando por alivio y que el enemigo le esté ofreciendo una solución fácil, usted elija lo que Jesús eligió. Elija obedecer al Padre. Con estas palabras de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, aprendemos que cuando nos encontramos en medio del desierto, lo que realmente nos sostiene no es lo que nosotros tenemos, sino en quién confiamos. Y es probable, hermano, hermana, que hoy usted se encuentre en un desierto. Tal vez esté usted pasando por el desierto con alguna necesidad urgente en su vida, salud, provisión, dirección, consuelo. Y quiero recordarle, hermano, en el amor de Cristo, que la palabra de Dios sigue siendo suficiente. Ahí en ese desierto donde usted se encuentra en este momento, Jesús está a su lado hablándole. Ponga atento oído a la voz de Dios. Está animándolo, está fortaleciéndolo, está confortándolo. Porque Dios no solo quiere darle pan,
Dios quiere darle ese propósito a usted en su vida. Él no ha dejado de amarle. Todas las cosas pueden fallar, pero Jesús no falla. Él está siempre ahí para fortalecerlo en cada momento. Cuando esté atravesando por el desierto, confíe en Jesús, porque Él es el pan de vida que lo va a sustentar. Aprenda, hermano, hermana, a fortalecerse en la palabra de Dios. Aprenda a rechazar los ataques del enemigo. Aprenda a pasar por las pruebas que Dios muchas veces nos pone para fortalecernos en nuestra fe, para poder llegar a Él aprobados y ver su grandeza, su amor, que sobrepasa todo entendimiento. Y si usted que nos ve o nos escucha aún no ha venido a Cristo en fe y arrepentimiento, usted va a atravesar el desierto en soledad y no va a tener nadie que lo auxilie y va a ser presa fácil del enemigo de nuestras almas. Venga a Cristo. Hoy es el día de salvación. Vamos a orar.